La corriente de vida en los jardines de Asgard hacia los mundos de la materia gruesa. Como una inmensa corriente luminosa, la vida intrínseca de todos los grados de madurez fluye desde las alturas de los jardines de Asgard hacia los planos de la materia para animarlos, brillar e imbuirlos de movimiento y desarrollo. Esta vida esencial que se vuelve parte de todos los mundos materiales de la creación subsiguiente, también viene aquí en flujo constante a esta tierra que se encuentra en la parte material gruesa de Efeso. Es una imagen imperceptible a los ojos terrenales de una corriente luminosa de innumerables almas animales diferentes que se encarnan en todas las vasijas preparadas del reino animal físico. Multitudes de gérmenes de almas de luz flotan hacia abajo y son literalmente absorbidos por el plano astral sobre la materia densa terrestre. En todo el curso de esta poderosa corriente, con toda la variedad de grados de madurez que se extiende desde el destello jubiloso inicial de una luz brillante hasta rasgos y formas realmente conscientes, uno puede reconocer la dignidad y la seria sinceridad con que todo comienza en el momento justo de la encarnación, el lugar de su destino. En esto reside algo parecido a un cuento de hadas que impregna toda la obra de la creación como un rasgo unificado y siempre muestra la gloria y la gozosa fuerza creadora en el pleno cumplimiento de la voluntad divina. Toda acción física vibra en armonía con la voluntad de Dios y, por lo tanto, permite una conexión constante con la fuerza que todo lo renueva. De esta fuerza en constante renovación, todos los niveles de la obra de la creación son formados y animados en cumplimiento del plan de creación de Dios. Esto no solo da forma al espacio, sino también a su desarrollo vivo y al contenido de lo que aquí en la Tierra llamamos el mundo natural. La naturaleza como obra de un tipo esencial tiene una belleza y armonía de cuentos de hadas en todas sus manifestaciones. Esto es así porque la entidad participa en el cumplimiento de la santa voluntad del Creador en todas sus acciones. Por lo tanto, incluso en las partes más remotas de la obra de la creación, la obra de los servidores esenciales siempre será una expresión de la voluntad de Dios. Y así el ser llena todas las apariencias con facilidad, ya sean las formas más pequeñas o grandes de plantas y animales. El refrigerio brota siempre de todas las formaciones físicas porque a través de ellas actúa una fuerza creadora que tiene su origen en la voluntad divina, a la que pertenece también el grial, en la cúspide de la obra de la creación, en la que reina Parsifal y sostiene la creación por toda la eternidad. Todo lo que sucede en la creación conduce necesariamente a Parsifal porque está incluido en la tarea para la cual Dios Padre lo puso en esta creación. Así el hombre puede y debe encontrar una cierta conexión con Parsifal y su Padre a través de una conexión armoniosa con todo lo que es. Esto también se aplica a la conciencia cotidiana del hombre de que es parte de una obra que surgió de la mencionada secuencia de fuerzas creadoras de la voluntad divina. Todo lo que el hombre toca en el ámbito de la creación es obra de Dios.
Por tanto, toda la materia que conforma el mundo material también forma parte de esta obra. Si las personas hubieran prestado la debida atención a esto, habrían progresado mucho más en sus descubrimientos y percepciones y se habría abierto una superestructura por encima de la ciencia terrenal. Si uno solo prestara la debida atención a la naturaleza y todo lo que emerge de ella, las personas pronto reconocieran la gran sabiduría que obra en todo lo que les rodea, incluso aquí en la tierra. Para cumplir la voluntad divina, los servidores esenciales para los planos de la materia han preparado el camino para animar los cuerpos de las criaturas terrestres y desplegar las etapas de la vida en su diversidad y articulación de especies. A través del puente de Heimdall fluye la vida de la entidad antes mencionada en una corriente interminable a instancias de Odionar. Contiene todo lo que es necesario para la formación de figuras y formas que son conocidas por la conciencia humana, pero también aquellas que aún son en gran parte desconocidas porque ya están en el pasado, en evolución o su momento solo llegará en el futuro. Con todas las diferencias en colores y formas, la animación del cuerpo animal terrenal por parte del ser siempre está estrechamente relacionado con la ley de la armonía eterna. La armonía reina en toda la creación de la entidad, en cualquier forma, desde la etapa de lucha en la naturaleza hasta la más alta armonía y cooperación. Con este fin, las almas animales que emergieron de los océanos de vida en los jardines de Asgard evolucionan y se ennoblecen, como podemos ver en esa parte del conocimiento de la evolución terrestre de los cuerpos que ya estaba ahí en el momento de la evolución terrestre. Todo esto es servido por la corriente cuidadosamente dirigida de las almas del alma animal a medida que se sumergen en los cuerpos terrenales como semillas luminosas para animarlos y, en un cierto punto, en la madurez terrenal como parte de lo que la gente de la tierra llama la belleza del mundo natural. Este esplendor es avivado, entre otras cosas, por la corriente constante de almas animales que descienden al universo físico para encarnar ahí. Quizás algún día se encuentre la mano entrenada de un maestro terrenal de la pintura que plasmará esta obra y así acercar al menos una pequeña parte a la visión terrenal de las personas. Es una corriente luminosa, viva, susurrante y resonante, como una cascada que fluye y se mueve, que se extiende sobre el universo y se vierte en el plano del modelo astral de la Tierra para unirse ahí con las emanaciones individuales de los cuerpos preparados de la Tierra del reino animal. No es fácil describir la fuerza vital que está trabajando para impulsar la vida en la Tierra a la evolución en todo momento, porque todo está en constante movimiento. La corriente dorada, como una columna de vidrio que fluye, que contiene los gérmenes del alma de los animales, es una de las muchas corrientes de esencia vivificante que fluyen desde las alturas del Valhalla, o más bien desde los jardines escalonados de Asgard, hacia las materialidades del universo. Los alfares, ya mencionado varias veces en el camino del Grial,
También incluyen a los guardianes físicos que participan en este gran flujo de vida física desde las alturas de Asgard a la Tierra. Su jovialidad se combina con la seriedad de su trabajo, que consiste precisamente en conectar las emanaciones de las almas de los animales de diferentes maduración con los hilos luminosos. Estos brotan como brotes de los gérmenes de los cuerpos preparados en los cuerpos de las madres animales o de los huevos calentados, crías y mucho más, donde se permite que las formas animales evolucionan hacia la vida en la materia. Para la correcta conexión de las radiaciones, se crea en el plano astral un buen ejemplo del cuerpo terrenal posterior. El alma esencial del animal primero fluye hacia este modelo, se conecta con él, literalmente se mueve con entusiasmo y se ajusta para que este cuerpo astral con alma pueda entrar en una conexión íntima con su propia capa de alma física. Todo sucede naturalmente y en la cooperación más viva y alegre de todos los servidores ejecutivos. Es una sabia cooperación que rara vez se encuentra entre las personas terrestres. De hecho, no se encuentra en absoluto en el mundo de las personas terrenales. Eso es porque ninguno de los involucrados en este flujo constante se considera más valioso que los demás. Aun así, hay un cierto orgullo y una confianza admirable en las manos ágiles de Alfar cuando se trata de conectar los hilos. En este caso, dos hilos se acercan más y más hasta que pueden unirse en un vínculo unificado y vivificante de la naturaleza psíquica. Veamos la imagen de la conexión por un momento. En primer lugar, el hilo de la radiación del alma esencial misma corre de arriba a abajo. Como un hilo resplandeciente, es atraído magnéticamente hacia la emanación correspondiente más cercana de la especie animal terrestre. Los filamentos de radiación que emanan de la materia ascienden según su madurez y atraen magnéticamente las emanaciones psíquicas intrínsecas apropiadas que fluyen de los océanos de la vida en Asgard. En el plano astral, estos hilos convergen y son meticulosamente ensamblados por las manos del ser Alfar para un mayor desarrollo. Este desarrollo luego se transmite desde el plano astral al embrión terrestre del animal, que luego nace o eclosiona para funcionar de manera independiente en el caparazón muerto. En un solo momento, en este cumplimiento esencial se suceden innumerables procesos que despiertan una y otra vez a nuevos hijos animales de los más diversos tipos y formas a la vida terrena. Hay mucho más que considerar porque así como las almas animales ingresan a la existencia terrenal en varias etapas de desarrollo, una corriente brillante de partículas físicas inconscientes también fluye hacia la Tierra, que aparece en varias formas en la superficie física. Es como mirar dentro de un vasto taller que trabaja ininterrumpidamente desde el principio, tejiendo todos los hilos de radiación hacia un solo objetivo: la realización de la tarea en cuestión, experimentada por cada servidor como la esencia de su ser. Los sirvientes esenciales siempre son como realmente son porque, a diferencia de los humanos, no tienen motivos para dudar de sí mismos o de la rectitud de su papel.
Esto los hace auténticos y muchas veces más fuertes que los humanos en su búsqueda a tientas de sí mismos. En este balanceo consciente y gozosamente determinado, actúan como miembros individuales de la voluntad de Dios que se cumple en la creación. La vida que brilla en él es la conexión directa entre los diferentes niveles. Una multitud de emanaciones fluye a través de estos niveles, siempre animando los niveles que se encuentran algo más abajo. Aquí llegamos ahora a una parte más del trabajo esencial inconsciente que está estrechamente relacionado con la vida en esta tierra. El ser inconsciente fue mencionado más de una vez para acercarnos a su papel en el que desciende como la corriente del ser alma animal para trabajar aquí. Sin ser consciente de ello, el ser humano vive rodeado de esta parte grande e importante que también está ahí para vivificar la materia gruesa. Al igual que la corriente más consciente de las almas animales, la corriente intrínseca inconsciente fluye del océano de vida de Asgard. Su origen está en el océano más bajo, ya que contiene el precipitado incandescente más tenue de Asgard. Este ser consciente no se encarna como las almas animales más altamente desarrolladas, es decir, ya parcialmente o incluso totalmente consciente, sino que la corriente de estas partículas se absorbe en las partes más pequeñas de la vida física que encontramos en todas partes. Esta radiación inconsciente y esencial también entra primero en el plano astral para animar la etapa preliminar de la vida física. Sin embargo, no está conectado por hilos individuales como en las almas animales más maduros, pero podemos describir este proceso como el descenso de una nube de radiación sutil y vigorizante que fluye sobre el puente del plano astral que lo abarca todo en el más pequeño partículas de los fundamentos materiales de la vida. En esta base material no solo encontramos líquenes, hongos, bacterias, moho e insectos, así como los invertebrados descritos, sino sobre todo en partículas aún más pequeñas, los bloques de construcción ácidos básicos que forman el requisito previo elemental para toda la vida. Sin embargo, que se produce una vibración u otra radiación en la tosquedad terrenal que contiene la uniformidad necesaria, el ser inconsciente inmediatamente la irradia para provocar la animación en el nivel más bajo. Este trabajo ocurre en cualquier parte de la Tierra independientemente de las condiciones externas. La naturaleza de las radiaciones esenciales inconscientes siempre encuentran los requisitos previos para la vida, de modo que los guardianes esenciales, los administradores de esas radiaciones esenciales inconscientes, pueden producir incluso las formas de vida más pequeñas. Todas las formas superiores de vida están en contacto constante con esta emanación inconsciente del ser, están literalmente envueltas e impregnadas por ella, sin la cual no puede ser, por así decirlo, porque esta vida, como todo lo demás, es parte de la gran armonía del mundo natural. La vida esencial más pequeña es, por lo tanto, una parte de las otras formas de vida de la materia densa y juntas contribuyen a la preservación de la armonía general de acuerdo con el principio de radiación.
Siempre que hay una distorsión de la radiación, hay un refuerzo inmediato de uno de los grupos del inconsciente para traer gradualmente la restauración del equilibrio y la armonía a través de su acción. A menudo esto se hace de una manera que lleva el sello de la esencia en una severa demanda de movimientos y esfuerzos donde ha resultado inarmónico. Siempre hay un cierto principio de presión que se puede calificar de pugna o lucha, pero de la que siempre sale victorioso una vida fortalecida que puede volver al equilibrio buscado implacablemente. El hombre a menudo percibe esta lucha como una enfermedad, pero en realidad es la acción del inconsciente para reiniciar un movimiento que de alguna manera se ha detenido, poniendo así a trabajar al inconsciente en sus diversas formas. Esta obra proviene de lo invisible al ojo humano y sólo se vuelve observable y, sobre todo, perceptible en su efecto sobre el cuerpo físico. Esta actividad aún es desconocida para el conocimiento humano porque los instrumentos de materia gruesa aún no han alcanzado niveles tan finos como para poder penetrar claramente en el cuadro que ilumina los efectos que penetran en el mundo material grueso desde el mundo astral. La percepción terrenal pasa por alto de la etapa en que la radiación del ser inconsciente entra en contacto con las partes materiales del áxito mencionado y forma de él nueva vida que finalmente comienza a multiplicarse y a tener efecto en el organismo físico. Esta vida viene a instancias de los pastores y actúa como una presión inicialmente invisible, pero creciente, para moverse en el cuerpo con el fin de devolver la armonía al organismo. Conduce al despertar de las fuerzas internas y debe conducir hacia adentro, sobre todo en el ser humano, es decir, al despertar de los movimientos de carácter mental y espiritual. Sin embargo, puede suceder que la tormenta, que sigue aumentando con el movimiento inducido, pase a la etapa en la que el caparazón terrestre alcanza una radiación que lleva a un estado en el que la conexión con el alma ya no se puede mantener y ella debe alejarse. Sin embargo, un evento nunca se produce por sí solo porque todo en la creación se caracteriza por una multitud de ayudas que se entrelazan en el amor de Dios y están presentes en todas partes como una radiación de ayuda y esperando que te abras a sus corrientes de apoyo. En cada lugar encontramos fuerzas de ayuda que se ponen en movimiento tan pronto como el hombre les abre el camino adecuadamente. Esta recta apertura consiste en una humildad interiormente pura que despierta cada vez más el resplandor de la puerilidad del propio espíritu que automáticamente atrae la luz para la necesaria sanación y fortalecimiento general. La entidad inconsciente mencionada reside permanentemente en el cuerpo humano y siempre está lista para actuar cuando se presenta la oportunidad. O desde fuera llega el llamado de los pastores esenciales para despertar la actividad de la parte hasta ahora dormida, conectada a la emanación del ente inconsciente. Toda criatura, incluido el hombre,
lleva dentro de sí una cantidad inimaginable de estas partículas, las cuales están conectadas a su cuerpo físico y esperan dentro de él a que se altere el equilibrio de radiación o que sean activadas por una llamada externa de los seres pastores. Se puede decir que el cuerpo humano realmente no podría existir sin estas partículas porque son inseparables de él durante toda la vida. En muchos casos, incluso trabajan en beneficio de la salud del cuerpo al estimular la radiación constante para el movimiento y el desarrollo. En esta parte de la materia densa, las partículas que llevan la radiación de la naturaleza esencial inconsciente están omnipresentes en todo lo vivo e inanimado. Es imposible escapar de su influencia ya que son parte de toda la vida. Sin embargo, es posible actuar en armonía con ellos porque son fundamentalmente neutrales y solo comienzan a tener un efecto cuando el equilibrio en el nivel de la materia gruesa físico o en el nivel espiritual álmico se pospone. Se puede decir que toda la vida está completamente bajo su fuerza, ya sean animales, plantas o incluso el propio ser humano como ser espiritual. Todas las criaturas que llevan en sí parte de la radiación material gruesa están a su alcance y a su merced durante todo el tiempo de su existencia en esta parte de la materia gruesa. Ahí radica la afirmación de la gran ley de que lo que es pasivo en su funcionamiento tiene la mayor influencia sobre el mundo como un todo. En contraste con el ser consciente, el inconsciente es aparentemente pasivo en su naturaleza y latente en la ley de la creación. Pero su fuerza real es inconmensurable, ya que actúa como un agente que crea movimiento, obligando a cualquier organismo en su presencia a moverse por sí mismo. Donde el movimiento no es suficiente, el carisma se debilita y tarde o temprano se aplica una presión que llega literalmente a la frontera entre el ser y el no ser. La entidad inconsciente actúa como una herramienta en manos del alfar. Al mismo tiempo, sin embargo, el ser inconsciente actúa como una herramienta para configurar el camino de la vida de cada criatura, porque siempre está ahí y da el impulso para el progreso. Y aquí, el lector del Camino del Grial puede reconocer correctamente como alfar a quienes pertenecen a los pastores de los seres inconscientes, trayendo al hombre los hilos del destino previamente tejidos por las manos de los nornas a partir de las voliciones anteriores del hombre en el pasado del hombre. Aunque el hombre se siente seguro en la tierra y se cree dueño de su propio camino, siempre está sujeto a la recuperación de sus deseos y voluntades pasadas que pueden provenir de vidas pasadas en las que vivieron en él y como una semilla esperando el momento propicio para volver al camino del hombre bajo la influencia de las leyes más justas de la sabiduría divina para la oportunidad de la realización. Así el hombre tiene su libre albedrío cuando pasa por todas las experiencias que vuelven a él como resultado de una existencia anterior. De hecho, el espíritu humano tiene pleno libre albedrío solo al comienzo de su despertar, antes de saborear la variedad de experiencias que ofrece el campo de la procreación en el que se ha sumergido en su camino hacia la madurez. Cada sección posterior está marcada por un regreso al pasado.
Si esto tiene éxito, el libre albedrío permanece más en su libertad original. Sin embargo, como la experiencia progresiva de la procreación tiende a alejarse del bien, la mente en evolución se enfrenta a experiencias que la afectan retroactivamente exigiendo plenitud, por lo que la mente ya está en su recorrido de hilos de mayor o menor tensión formados por el alfar para vivir y explorar tipos específicos de experiencias. Y es precisamente el ser inconsciente como un medio para dar forma a las diversas manifestaciones de los hilos recurrentes que es una de las herramientas poderosas para influir en la experiencia del viaje en este mundo físico. No ayuda a las personas si quieren rechazarlo desafiantemente, tal vez en su ignorancia, y tratar de oponerse al conocimiento intelectual con todo su conocimiento. Siempre solo logra que el ser inconsciente se interponga un poco más en el camino de sus deseos para así obligarlo a experimentar lo que le espera, al fin y al cabo. Nunca se puede posponer indefinidamente lo que se va a realizar. Al contrario, potencia la experiencia porque se atrapa como un ser vivo en la red que ha tejido. Cuanto más se enreda en esta red, más se aprieta a su alrededor, haciéndole imposible escapar. Eventualmente le llega a ajustar cuentas con todo lo que ha acumulado mientras tanto, esperando una oportunidad para volver. Y es la entidad inconsciente la que hace justicia admirable en esto. Dado que el plan de la creación nada existe por sí mismo, sino solo por el bien de una función específica, la misma co-creación también despierta a la entidad inconsciente y luego puede regresar a través de la corriente ascendente a uno de los océanos existentes en los jardines de Asgard. Aquí se conecta con otra corriente de radiación hasta que el deseo de más y más conocimiento comienza a crecer en ella, y así la radiación puede intensificarse gradualmente más y más hasta que se forma un germen de alma esencial del tipo más débil que ya pertenece a los animales más simples. Como resultado, el desarrollo se empuja más y más y como resultado, la esencia misma puede alcanzar una conciencia superior en la creación posterior. Esta conciencia es una bendición para toda la vida en la creación de Dios y promueve una mayor experiencia de alegría y unión. Con esta descripción fundamental de la afluencia de vida esencial en los niveles materiales gruesos de la obra posterior de la creación, solo se muestra el extracto más pequeño de un proceso por lo demás maravilloso y completamente coherente, que se moldea continuamente para el único propósito para el que fue creado. Por el bendito desarrollo de la chispa espiritual humana, por su logro integral de esa perfección que sólo permite la entrada a los jardines inundados de luz del hogar espiritual. La descripción de hoy de la entrada de seres en los planos físicos se da para otro hecho importante. Estamos en un momento en que todo está siendo cada vez más estimulado a moverse bajo la fuerza del rayo de Parsifal, que se acerca a esta parte del universo del municipio Efeso. El acercamiento de esta fuerza ahora hará una contribución decisiva a los eventos que suceden que la gente aquí en la Tierra nunca antes había experimentado. Y es el trabajo del tipo inconsciente esencial
el que aún tendrá un fuerte impacto en cada ser humano. En la misión que lleva, amplificada por el acercamiento de la luz a la tierra, ahora se mostrará a través de los más pequeños fragmentos de la acidez de la vida como base para el despertar de un gran movimiento donde quiera que esté presente el desequilibrio y la desarmonía en los humanos. Esto traerá consigo muchos eventos inesperados en comparación con los cuales las experiencias de los últimos 2 años en las personas en la Tierra no son nada. Pero será diferente a lo que muchas personas esperan en base a sus experiencias. No vendrá de fuera, sino de dentro. Se han despertado partículas en cada ser humano que están constantemente conectadas a la radiación presente inconscientemente, que ahora en su papel pasivo se interponen en el camino de los esfuerzos anteriores del ser humano. Esto creará un efecto y movimiento similar a una tormenta. Solo cesa cuando se restaura la armonía o se termina el camino actual. El ser inconsciente actúa como un instrumento que no conoce desviación del resultado al que está llamado y del que no retrocede. El resultado es un equilibrio eterno en la existencia de cada ser vivo que encaja armoniosamente en la obra general de la creación, como se conoce desde tiempos primitivos. No hay otra manera para nadie. Ya sea una alineación voluntaria con las vibraciones de la creación en sintonía con la forma en que el hombre, como criatura espiritual, debe permanecer en las leyes de Dios en esta tierra, o un impacto que trae consigo la oportunidad de despertar, pero también la muerte y la aniquilación. Todo carisma que lleva una expresión de autenticidad y pureza en el esfuerzo por la armonía de la obra de la creación abre el espíritu a un influjo de ayuda del amor divino que, como la justicia divina, tiene su lugar firme en el grial, en la cúspide de la obra de la creación. Todo está en manos de cada ser humano que ahora tiene la oportunidad de mostrar su camino puro hacia la armonía en plena realización a través de su sentimiento despierto. Y así, la radiación de los seres inconscientes en manos de Alfar ahora trabajarán cada vez más en el servicio al que fue llamado hace décadas por el Mercurio creado originalmente. Sin embargo, en su invisibilidad y aparente insignificancia, se convertirá en la fuerza impulsora más poderosa para el despertar espiritual de millones, contrariamente a toda imaginación humana. Desde las alturas de los jardines por debajo del Valhalla, el equilibrio desciende a la tierra en esta corriente constante de seres que, fortalecidos por el rayo de Parsifal, también traerán el cumplimiento de muchos eventos para el santo juicio de Dios.